Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Conforme avanza la temporada de frío, los casos de COVID-19 en México comienzan a repuntar por la presencia de las subvariantes Xibalbá y Perro del Infierno, que amenazan las fiestas decembrinas. Comenzamos. De manera casi imperceptible, México registra un rebrote de COVID-19 en los últimos 35 días, de acuerdo con datos del informe técnico semanal de la Secretaría de Salud Federal. El número de casos positivos de COVID-19 en México se multiplicó por 4 en las 5 semanas más recientes, al pasar de 3.223 a 13.722 entre el 1 de noviembre y el 6 de diciembre. Las 5 entidades con mayor número de casos de COVID-19 activos, de acuerdo con el informe técnico semanal, son Quintana Roo, Yucatán, Ciudad de México, Sonora y Chihuahua. El doctor Rodrigo García López, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, explicó que la nueva variante mexicana BW.1, conocida como Xibalbá, domina actualmente la península de Yucatán. La variante Xibalbá se ha encontrado hasta en 75% de los genomas secuenciados semanalmente en esa región, según cifras del portal Research Square, que publicó el estudio del investigador mexicano. Sin embargo, la variante Xibalbá no es la única que está ocasionando el rebrote de casos de COVID-19 en México. De acuerdo con la revista Nature, el rebrote de COVID en México será encabezado por subvariante de Omicron Perro del Infierno, denominadas como BQ1 y BQ11. De acuerdo con el reporte de vigilancia del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, hay casos ubicados en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Chiapas, Campeche, Baja California y Yucatán. La XBB o la pesadilla, que es potencialmente más inmune que BQ1 y su matriz BA5, y podría tener una ventaja de crecimiento que podría aumentar la propagación del virus. COVID-19 en México. ¿Qué sabemos de la variante Xibalbá? La BW1 es una subvariante de la cepa de Omicron que desciende del linaje BA562. Se considera que pudo haber surgido en México a principios de julio y rápidamente se volvió dominante en la península de Yucatán en octubre pasado. De acuerdo con las investigaciones, BW1 o Xibalbá porta mutaciones de escape inmunitario que se comparten con las que se encuentran en la variante BQ1, uno de los linajes de propagación más rápida que se han descrito hasta la fecha. Los síntomas de Xibalbá. Los síntomas de Xibalbá son muy similares a los que suelen presentar las personas que se contagian con la variante Perro del Infierno. Los malestares principales que presentan los pacientes son fiebre, tos, cuerpo cortado, dolor de garganta, fatiga, secreción nasal, diarrea, dolores musculares, pérdida del olfato y gusto, pérdida del apetito y afonía. ¿Dónde hay más casos de COVID-19 en México? El informe técnico semanal muestra que 31 estados del país tienen un repunte en casos de COVID-19. Solo en Tlaxcala se registró una baja de casos entre el 1 de noviembre y el 6 de diciembre.
fecha del reporte más reciente. El mayor repunte de casos COVID-19 en México en el último mes sucedió en Quintana Roo. Las cifras oficiales establecen que los casos se dispararon de 75 casos positivos el 1 de noviembre a 1,377 hasta el pasado 6 de diciembre. Yucatán vive una situación similar. En ese estado del sureste mexicano, los casos ascendieron de 203 a 1,204 en un mes. La Ciudad de México también repunta en casos de COVID-19. Las cifras indican que el 1 de noviembre se contabilizaron 901 personas positivas al virus SARS-CoV-2, mientras que se reportaron 3,604 casos positivos hasta el pasado 6 de diciembre. Las otras dos entidades con un repunte de COVID-19 significativo son Baja California y Chihuahua. En Baja California se reportaron 182 casos a inicios de noviembre, mientras que se registraron 665 un mes después. En el caso de Chihuahua, el reporte señala que los casos positivos aumentaron de 126 a 791. El Estado de México, la entidad más poblada del país, también muestra un incremento de casos. Ahí las autoridades indican que los casos subieron de 239 a 940 en cuestión de un mes. ¿Cuándo se publica el próximo informe de COVID-19 en México? Tras el final de la quinta ola de COVID-19 y luego del relajamiento de las medidas sanitarias, las autoridades federales concluyeron con los informes diarios sobre la evolución de la pandemia en México. Actualmente, las autoridades dan a conocer un reporte semanal sobre cómo evolucionan los casos. Será este martes 13 de diciembre cuando las autoridades de la Secretaría de Salud Federal den a conocer el reporte actualizado. ¿Volverá el uso de cubrebocas? Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 de la UNAM, detalló que si las personas no usan cubrebocas o mantienen sana distancia, lo más probable es que el virus SARS-CoV-2, el de la influenza, el sincitial respiratorio y otros ocasionen más casos en las próximas semanas. Debido al incremento de casos de COVID-19 y a la presencia de la nueva variante BQX, también conocida como perro del infierno, la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que a partir del día de hoy regresa el uso de cubrebocas obligatorio en todos los espacios cerrados. Anteriormente, esta medida permanecía vigente en escuelas, guarderías, hospitales, asilos y transporte público, pero ahora será obligatorio para todos los establecimientos intramuros, como hoteles, farmacias, restaurantes, cines, centros comerciales, museos, salones de eventos, supermercados, gimnasios y centros nocturnos. Pues ya era hora, ¿no? Ya lo hizo Nuevo León, ojalá que otros estados también lo hagan. Porque pues, como les decía en el corto que hice sobre mi ida al Gran Café de la Parroquia 200 años, las medidas actuales son muérase quien quiera, porque permiten que uno entre sin cubrebocas y pues no sabemos, ¿verdad?, qué infecciones traigamos nosotros y todos los demás que entran. Bueno, pues aquí les dejo la nueva información sobre el COVID-19 en México. Les agradezco mucho su atención. Cuídense, por favor. Hasta la próxima.